isla de antias mes y a la vez, de una manera responsable, trata de mantener el mercado existente o abrir mercado nuevo, que es de suma importancia para nuestro turismo y nuestra comunicación social y cultural con otro país. Un ejemplo que sei, estaba de caso ahora algún año pasado, KLM ha decidido de abandonar la ruta importantísima para turismo de Isla Riba, esta ruta New York-St. Martin. Si el tiempo es KLM no toma over la ruta aquí, Isla Riba la queda sin conexión aérea con el mercado de Northeast de Merca, que tiene un tráfico turístico enorme. Pero el 19 no hay avión para mantener la ruta aquí. Pero ALM, saliendo del interés de la economía de Isla Riba, a un 19 de KLM ya comenzar un servicio aéreo regular entre New York y St. Martin. Días después, ALM ha obligado a abandonar la ruta, ahora que la compañía gigante americana ha comenzado a competir con nosotros. Un otro ejemplo de crítica de parte de diferentes islas que ALM no estaba haciendo suficiente esfuerzo para traer turistas de Merca, riba vuelo de charter. Después de un estudio profundo, basado en el acercamiento de algún wholesaler importante en Merca, ha decidido tomar riesgo para traer el mercado de charter. Aquí también, el 19, no estaba el avión adecuado para volar ruta de charter riba Merca y ALM el tiempo a adquirir un Boeing 727. La operación de charter ha dado un resultado, no ha dado el resultado que nos espera de G. Debido principalmente al hecho que un año después Merca ha introducido la ley que así llamada deregulation, que estaba un slag duro de tráfico de charter, teniendo como consecuencia que el hobby de tour operator importante va desapareciendo poco a poco. Hecho está que el 19, durante todo el año aquí, estaba y ainda está el avión de nuestra ruta regional. La complejidad de la ruta de una línea aérea está determinada la flota que tiene de Bulacuné. Un solo tipo de avión que económicamente por operar tanto ruta cortico, manera entre islas ABC, como ruta regional y de distancia larga, no está existiendo. Ya voy para aquí con el 19 Super 80. Nosotros sabemos que durante el último año el precio de combustible va subiendo bárbaramente. Teco é aqui, ela começa a estabilizar o mês, basta bom. Competência riba nossa ruta, principalmente riba ruta de Miami, a BIM está virando muito mais forte dia para dia. Pensei, já 2 anos passados, a ALM faz um estudo para mirar se tem de adaptar a flota nas circunstâncias novas, buscando um tipo de avião que pode operar mais econômico, un avión que puede mejorar el producto y a la vez que tiene un potencial más grande para eventualmente por servir más mercado. El estudio aquí ALM atrajo una así llamada Proyecto CIE que fue entregado al gobierno en fin de año 80. Ya el tiempo acaba, nos ha llegado a la conclusión que el tipo de avión más adecuado para ALM operar en el año Cutabini está el 1980. En el mismo estudio nos ha reevaluado la estructura de nuestra ruta y también nos ha hecho recomendaciones para refinanciar ALM. Ahora, por modernizar la flota, por reestructurar la ruta y por refinanciar una compañía. Pero para haya el resultado que a pronosticar, la política de aviación también tiene que ajustar a la situación nueva. Y pensei, en el reporte, nos ayuda también, nos ideas arriba la política de aviación que tiene que ribar. La introducción de avión aquí tiene como meta principal
para derecha nuestra posición financiera, donde por operar más económico, donde dar un producto mucho más mejor y donde ofrecer más capacidad, incluyendo un first class, que nos lo llama executive class. Y el Super 80 aquí, a bordo fabricar con la tecnología más avanzada que existe actualmente en la industria de aviación. La tecnología moderna aquí trabaja el sonido del motor considerablemente y estulan tanto en economy como en executive class para ofrecer mucho más comodidad a los pasajeros. Pero para usar el avión aquí optimalmente, hopi lo depende principalmente del personal de ALM mismo. En el tiempo difícil aquí, el empleado de ALM está dispuesto para dar todo lo que no tiene para ALM por sobrevivir. Sobre un periodo crítico así, no puede permitirnos más el lujo de hacer solamente y estrictamente lo que para en nuestra descripción de función. Danos todo, sin excepción, meter un aporte máximo para el futuro de nuestra compañía. La industria de aviación está pasando en el periodo más difícil de su historia, debido principalmente a la situación económica mala que existe mundialmente. Además, ALM trabaja de una parte del mundo donde la política de aviación de diferentes países está sumamente complicada y restrictiva. De una región donde Antillas está un país chiquito, comparado con otro que genera mucho más tráfico que nosotros.